Pasemos al ítem B. Todos los enteros de S que cumplen P y están en posiciones que cumplen Q son pares. Ok. Acá puede ser un poco más molesto. Una cosa que puede pasar en este predicado es, si yo trato de usar el pertenece, lo podría usar, pero a mí me va a resultar más cómodo no usarlo. ¿Y por qué? Porque yo tengo que hablar de su posición. O sea, fíjense que todos los enteros de S que cumplen P y están en posiciones que cumplen Q son pares. Entonces, además del número que va a estar en la posición, tengo que hablar de la posición. Así que de alguna manera voy a necesitar hablar de las posiciones del arreglo. Así que voy a tratar de no hablar de dos cosas distintas y decir, bueno, ya que necesito hablar de posiciones del arreglo, bueno, empecemos como empezamos siempre, diciendo, bueno, yo voy a hablar de todas las posiciones. O sea, voy a hacer un para todo porque yo quiero ver si se cumple una propiedad para todas las posiciones de este arreglo. Bien. Entonces, yo tengo para todas las posiciones de I. Ok. Tienen que ser posiciones válidas del arreglo. Así que tenemos que agregar lo que venimos agregando siempre, ¿no? Que es que esté entre la longitud y entre 0 y la longitud, ¿no? Menos 1. Bien. Eh, Bien, hasta acá tengo que S es una posición, que I es una posición válida. Pero además, eh, fíjense que acá dice que son todos los enteros de S que cumplen P y están en posiciones que cumplen Q. O sea que hay algo que yo también puedo decir de I, que tiene que ser una posición que cumpla Q. ¿Y eso cómo lo digo? Y bueno, tengo que... tengo un segundito, que agregamos a la. ¿Cómo lo decimos? Y bueno, decimos simplemente que además de estas dos cosas que veníamos pidiendo, que estén los límites de la secuencia, tenemos que pedir que se cumple Q de I para esa posición I. Perfecto. Y si pasa todo eso, ¿qué tiene que pasar? Y bueno, el entero que está en esa posición I tiene que cumplir. No, y además, otra cosa más. Eh, ya dije que la posición I es una posición válida, que se cumple Q de I, y además que quiero que se cumpla P de el elemento que está en la posición I. ¿Y eso cómo lo pongo? Bueno, tengo que decir que se cumple P de S sub I. A ver. Y acá lo tenemos. Y luego P de S sub I. ¿Por qué puse un y luego acá? Porque de vuelta, hasta acá, hasta el y luego, ninguna parte de la expresión se podía invalidar. Recuerden que el predicado Q tampoco se invalida, se indefine. Pero P de ese corchete sí se puede indefinir si ese sub i se indefine. Entonces, para poder pedir esto necesito un y luego. Bien, entonces, si se cumple todo esto, fíjense que yo ya dije qué tiene que pasar con la posición, que la posición cumple Q y el elemento de la posición cumple P. ¿Qué me falta decir? Bueno, que los elementos de. Que ese elemento es par. ¿Y cómo lo digo? Y bueno, tengo que decir que. Tengo que decir que. Digamos, recordando álgebra, que es par, es que es congruente a 0 a módulo 2, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo lo escribo? Eh, Sencillamente así. Tengo que decir que si se cumple todo lo anterior, tengo que decir, perdón, que acá me quedó algo mal, tengo que decir P de S corchete sí. P de S corchete sí es el elemento. Perdón, S sub I es el elemento que me interesa mirar. Y en ese elemento yo quiero que sea par. ¿Y qué significa que sea par? Bueno, que S sub I módulo 2 sea igual a 0. O sea que su resto de dividir por 2 sea 0. Perfecto. ¿Está todo bien hasta acá? No. ¿Y qué falta? Y yo acá escribí una implicación. Pero ¿es cierto que no se indefine lo del otro lado? No, porque ese corchete sí se puede indefinir. Entonces, ¿qué tengo que poner? Tengo que convertir esa implicación en un implica luego. Perdón. Es esa implicación en un implica luego. ¿Qué es lo que se. Perdón, a ver, acá. Ahí está, convertí esta implicación en un implica luego porque esto se puede indefinir.
Y eso es todo, sí, eso es todo. Ya fíjense que este predicado se lee un poco distinto de lo que uno dijo en palabras. Y fíjense que yo acá evité usar el pertenece, porque si yo uso el pertenece, después tengo que encontrar en qué posición está y al final voy a tener que encontrar un i. Bien, el ítem C, el último, nos dice que en toda secuencia no vacía de enteros cuyo primer elemento cumple P, sucede que su largo cumple Q o su último elemento cumple Q. Ok, perfecto. Entonces, yo necesito hablar de... O sea, necesito decir qué pasa con la secuencia S. O de vuelta, tengo que predicar sobre toda secuencia posible, no vacía de enteros. Bien, entonces, ¿qué voy a tener que poner? Bueno, voy a empezar diciendo que voy a necesitar un para todo, ¿no? Un para todo que S de tipo secuencia de enteros, ¿no? Vamos a alejar esto un poquito. A ver. Vamos a sacar esto del medio para que no nos moleste. Bien, entonces, yo voy a predicar sobre toda posible secuencia de enteros. Entonces, ¿qué tengo que decir de esa secuencia S? Bueno, si no es vacía, y además su primer elemento cumple P, entonces, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, significa que la longitud, a mí me interesa que la longitud de S sea mayor que 0 y luego P de S es 0, es verdadero. Fíjense que pongo un y luego porque yo estoy pidiendo que la longitud sea mayor que 0, pero si me dan un S que es vacío, se me va a indefinir P de S corchete 0, porque es una posición inválida. Entonces, sabiendo esas dos cosas, ¿qué quiero pedir? Bueno, yo lo que quiero es que si pasa eso, tiene que pasar que el primer elemento, que la longitud de S cumple Q o su último elemento cumple Q. Perfecto. ¿Y eso cómo lo pongo? Bueno, ya filtré qué secuencias me interesan, así que de las que no me interesan no digo nada. Así que pongo un implica luego. Y bueno, ¿y cómo escribo la segunda parte? Así, simplemente. Su largo cumple Q es Q de longitud de S o su último elemento cumple Q. Y este O es Q de S corchetes longitud de S menos 1. Así que con esto ya codifiqué lo que tiene que cumplir la secuencia S que cumpla el antecedente, ¿no? Y fíjense que yo puse nuevamente un implica luego, ¿por qué? Porque acá, o sea, yo sé que Q de longitud de S no se va a indefinir, pero sí se puede indefinir Q de S corchetes una posición, porque de vuelta me pueden pasar una secuencia vacía y se indefiniría esta parte de la expresión. Entonces, eso es todo para este ejercicio. Ya tenemos todo el predicado escrito.